¿Qué tal con las otras materias? Bien, matemática, Yo inglés. Sí, profe, dentro de todo bien, o sea, bueno, hay cosas que por ahí a uno nos cuesta, digo, bueno, o sea, no quiero hablar en general, pero a mí, por ejemplo, una cosita, Después de los pero dentro de 28 todo, años, después de los 28 años, Andrés, nos cuesta el doble todo. sí, 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 totalmente. Pero yo creo que a aquellos compañeros que son más jóvenes y la plasticidad neuronal está mucho más fresca, creo que le van a ayudar de taquito porque no es tampoco algo, si bien estamos en un periodo de repaso y de adaptación, me parece que le va a ir bien, muy bien. No está nada complicado. Hay que dedicarle un poco de tiempo. Yo, por ejemplo, en este momento, de la semana pasada quedé un poco con los tiempos acotados porque justo se me jodió el motor de la camioneta y ahora ando con un solo vehículo y tengo que ir a buscar a mi mujer, Ah, llevarla a los chicos, se me descompaginó todo. bueno. Pero, Sí, pero están y grabadas las bueno, clases, Andrés, así que dentro de todo sí, 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 podés. pero como decía, no, a mí, de mi lugar, doy la opinión, profe, de que para los chicos que están más frescos neuronalmente, esto es no fácil, pero Hay está mucha, muy accesible. es muy flexible, es muy flexible. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bien. No sé Bueno, qué dirán los chicos. nadie se quejó hasta ahora, sin Y, y Jasmine. no, está bien, como dice Andrés, por ejemplo, mi compañero, por lo menos no se lo venía 19, 20 algo. Aunque cuesta estar al día, Chiquitito, se re está bien chiquitito. para ver. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, disculpe. Buenos niños y niñas. Ahora volviendo a nuestra materia. Eh, ¿Dónde habíamos quedado? ¿Qué habíamos visto por último? ¿Recuerda? Usen su plasticidad, ¿no, Andrés? Neuronal. Sí, sí, nos pasó profe, nos dejó ahí un apunte. Les dejé un PDF. Habíamos visto el último ejercicio. Ya teníamos control de flujo, ¿no? Teníamos que decidir si el flujo de ejecución iba por un lado o por otro, por una alternativa verdadera o una alternativa falsa, según el resultado de una ecuación. La 4, aritmética. Bien, acá está. Teníamos 4 operaciones aritméticas. Y para controlar la división por cero, teníamos una decisión, desvío de flujo. La alternativa era verdadera, mostraba un mensaje, era falsa, realizaba la operación. Muy bien. Vamos ahora a seguir con eso, pero en el apunte. Les pasé un apunte explicando toda esa parte. Estructuras de control de un algoritmo. ¿Qué son las estructuras de control? Pasando lo que recién vimos, las estructuras de control nos permiten desviar el flujo de control cuando sea necesario. Y la primera de ellas es la estructura secuencial. Les pregunto, ¿ustedes leyeron el apunte? Yo le di un toquecito, profe, pasa que ando con mudanza, no alcancé a leer todo. Pero hablaba algo de estructuras secuenciales y condicionales. Tengo entendido. Fue una consulta con el último apunte. ¿Tiene solo 2 páginas?
Sí, O a mí me... Ah, ok. al final dice continuará a ser, Ah, ¿verdad? Para no ir demasiado a las ramas. Justo no teníamos clase. Partida. No perderse tanto. ¿Por qué les pregunto si leyeron? Entonces no voy a leerlo para no hacer aburrido. Hay momentos que sí vamos a tener que leerlo, pero ese es dentro de todo bastante accesible. Voy a explicarlo nomás. Pues ustedes leen con tiempo. Igual es poco, muy poco. Tenemos en este apunte, vemos 3 tipos de estructura de control. Uno de ellos es la secuencial, que es el primer tipo que vimos, donde, subraya acá donde, cada comando se ejecuta, ¿eh? Y solamente una vez. Los comandos siempre se ejecutan de arriba hacia abajo y el conjunto de esos comandos o instrucciones se denomina bloques de instrucción. Y que todo comando que está en el mismo nivel se los llama bloque de instrucción. Y esa es la estructura más básica que vamos a encontrar en un algoritmo, tanto que nuestros primeros ejemplos usaron esa estructura. La clase 1, por ejemplo, será muy fácil. La clase 2 será el de la agua. Clase 3, el sumar. El ejercicio de sumar era lineal. Tenía ningún desvío. Observen, tiene un inicio y un fin y están de forma secuencial. Todo lo que está entre inicio y fin son un solo bloque de instrucciones. Entonces el algoritmo está compuesto de una estructura secuencial. Ya el segundo tipo son las condicionales y tenemos en las condicionales tenemos 2 subtipos. Las condicionales simples, que son las que vimos ya la semana pasada, permite ejecutar una secuencia de instrucciones de acuerdo con los resultados de una condición o decisión. Y acá es importante, chicos, miren, así se ejecuta la alternativa entonces cuando la condición se satisface. Sea a V de verdadera, o la alternativa sino cuando la condición no se satisface. Volviendo al ejemplo que vimos la clase pasada, tenemos una estructura condicional simple donde se evalúa que B sea igual a 0. En la alternativa, entonces, que representamos con el sí, mostraba un mensajito que no se puede dividir entre 0. Y en la alternativa, si no, representada con el no, realizábamos la operación. Observen que pueden representar con sí y no o con V y F de verdadero. A partir de hoy, vamos a empezar a representarla con verdadera. Entonces, eso sería la condicional simple. Antes de pasar a la condicional compuesta, vamos a ver un par de ejemplos más con condicional simple. Damos un par de ejemplos. Vamos a crear otro ejercicio. Vamos a dejar de lado el sumar. Otro. Voy a guardar en una carpeta clase 5.
y vamos a inventarnos un problema. Inventarnos no, porque yo te suelo dar una guía, ya lo tengo de memoria. Uno de ellos era el famoso ejercicio, vienen de la programación, creo que Jasmine me había contado que venía, que había hecho cursos, Elida, no recuerdo quién era, pero yo, los otros chicos que vinieron de programación ya conocen el problema del par o impar. Entonces vamos a ver un ejercicio. Creo que era 7, puede ser. Después veremos. Empezar un entero. Seguimos trabajando con números enteros. ¿Por qué? Más sencillo. Ya veremos más adelante reales, fechas y ingresar un entero y determinar si es par o impar. Ya saben que tenemos que empezar por el eliminar o análisis del problema. Cualquiera de las formas, lo importante es hacerlo, ¿sí? No se salteen esa parte. ¿Qué pedimos en el análisis del problema? Datos de entrada. Datos de entrada. Datos de entrada. ¿Cuáles serían el o los datos de entrada? El número entero. El número entero. Miembro. Número entero. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que definir? ¿Es par o impar? Datos de entrada. Después teníamos Info de salida. info de salida. Bueno, ahí sí sería, dijo creo que antes, ¿no? Y el número es par o impar, un mensaje. Y por último teníamos El proceso. el proceso. ¿Cómo sabemos que un número es par o impar? Usando sentido común. ¿Y se puede usar si es divisible por 2, profe? Si es divisible por 2 es un número par. Sí. Puede dividirlo en dos partes iguales. Siempre tratándose de división entera. ¿No? O división real también. División No, entera. porque si son, ¿Cómo? no, porque si una fracción, por ejemplo, o un número con decimal, Por eso y porque en datos de entrada ya pediste un número entero. No sé si Ya, se puede mezclar. claro, ya está. Uno que ya está delimitado que pedimos. Pero tenemos que verificar entonces entera y es divisible por 2. De esa forma sabemos el número es par. Y para eso vamos a utilizar, vamos a nuestro apunte, pero en una, espera acá, parte
2 creo que estaban los operadores. ¿Puede ser? Me mezcla tantos apuntes de tantos años. 3 años no son tantos, pero son 3 para materias. Vamos a ver hasta tercero, chicos. Y vamos a tener tiempo de programar nuestra caja de egresado. Acá tenemos operadores. Pero no son más detalles. Acá también, ven que en ese apunte también está detallado el control, ¿no? Pero lo que estoy buscando los datos. Acá lo tenemos, chicos. Sabía que estaba apunte 2. Ese tiene bastante páginas. Por eso les pareció raro el último. Operadores aritméticos. Tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división. Recuerden que la división entera en Pascal es con div, la función de i. Ya vimos clase pasada. Exponentes y el módulo o resto. ¿Qué hace el módulo o resto? Acá detalle. Operador de módulo, mod, vuelve el resto de una división. A diferencia de este operador que devuelve el cociente, este operador, el de o la palabrita mod, devuelve el resto. ¿Se acuerdan cuál es el resto, chicos? De una división. El resultado final, profe. No Allá, sé cómo explicar. allá abajo, ¿no? El- ah, ¿Vieron eso en matemática o no? Eso vieron en la segunda. Pero repasaron eso. En la parte de abajo que cuando no es una parte entera y no sobra nada, digamos, queda el resto. Es la diferencia que queda ahí. Vamos a ver acá en entender. Ellos me van a ayudar. Imaginen que tenemos, por ejemplo, 10. Profe, ahí no había que poner las variables. Sí, no, sí. Di un stand-by con el algoritmo. Se dieron cuenta, ¿no? Les dejé de lado un poco. Y estamos en la aritmética. Lo estoy desviando un poco el tema. No desviando el tema, sino que centrándonos en el proceso acá. Todavía seguimos en el proceso. Bueno. Imaginen que tenemos 10 y vamos a poner acá un número par fácil. Perder el tiempo. 10 dividido 2, ¿cuánto es? 5. O sea, 5 por 2, ¿cuánto sería? 10. 10. Entonces,
resto de menos 10. Menos 10, ¿cuánto es? 0. ¿Y esto qué sería? ¿Ese 0? El resto. El resto. Mientras que 5, ¿qué sería? Sustrayendo. El O dividiendo. No me acuerdo, profe. Dividendo. 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 dividiendo o cociente, ¿no? Dividiendo o cociente. Divisor, dividiendo, cociente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Para retornar el cociente, ¿cuál era el operador? Este. El resto, este. ¿Entiende? Este o give o more. Ahí están pidiendo link de la... ¿Alguien podría pasar, por favor, al compañero? El link. Ahí está, ahí está. Gracias, Pochi. Gracias, Le iba. Pochi. Yo soy volado. Pasa que mis amigos me dicen pochi, pero... Ya sabemos, entonces, Pochi. Bueno, chicos. Observen entonces que si yo uso este operador o ese, en esa operación retornaría 5. Pero si uso esta o esta, retornaría 0. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a copiar esto. Vamos a hacer otro ejemplo acá abajo. Pero en lugar del 2, vamos a usar un número impar. Por ejemplo, el 3. Siempre hablando de división entera. ¿Cuánto sería 10 dividido 3? 3. 3. ¿Cuánto es 3 por 3? 9. ¿Cuánto es 10 menos 9? 1. En esta operación, observen que el resto es 1. Siguiente es 3. ¿Qué notaron de diferente en la división de números pares y de números impares? ¿Qué hay de diferente ahí? El resto en los pares de 0. El resto, en cualquier par, no importa qué número par usen acá, el resto va a ser la forma. Entonces, en el proceso, vamos a usar esa particularidad, números pares, para en el proceso indicar que el número dividido 2
produce resto 0. ¿Entiende, chicos? Y el resto es 0. Entonces es par. Y si no, es impar. Y para obtener el resto, ¿cuál operador yo voy a usar? El módulo. Operador de módulo. Y manos a la obra. Podemos seguir con nuestro algoritmo. El siguiente paso, ¿cuál era? Ahora que ya entendemos el problema. Definir, ya he dicho que habíamos definir las variables. ¿Qué variables usaríamos aquí? ¿Número? Y sí, una sola, ¿no? Número, n, num. Vamos a llamarle número así abreviadito. NRO. Tipo de datos. Entero. Guardo antes que algún desastre por las dudas. Informáticos y siempre producimos desastre. El mundo, es muy probable que el mundo termine por accidente. Somos informáticos, tenemos accidentes. Siguiente paso, chicos, ya tenemos el problema, tenemos el análisis del problema, tenemos definición de variables. Nos viene entonces el desarrollo, paso para su problema, o sea, el algoritmo. Flujo de ejecución. Primer paso, ¿cuál sería? ¿Ingresar un número? Ingresar un número. Podemos mostrar un mensajito o podemos abstraernos y no ingresar y no pedir nada. Pero como es bastante sencillo, mostrar el mensajito. Ingrese un número. 2 puntos. Espacio. Usuario, a la doble clic programa, va a ver ese mensajito. Va a hacer caso a ese mensajito, se supone. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Ingresar el número. ¿Almacenar en la variable, profe? Claro, el usuario ingresa el número y el programa, el algoritmo, lo almacena en la variable. Podemos usar entrada-salida o podemos entrada. Voy a usar este. La variable se llama número. Sigue la ejecución de nuestra programita. Estoy grabando. Uf. Sigue la ejecución. Ahora, chicos, ya tenemos el número. ¿Qué tendríamos que hacer? La verificación. La verificación usando la sentencia. Y se me fue. ¿A dónde estás?
Acá vamos. Yo se ve que lo cerré, ¿no? Usando la condición. Diagrama de flujo lo hacemos así. Dentro del rombo va la condición. ¿Cuál sería la condición? Si el resto de 0 es par. Si no, impar. Exacto. Tenemos que verificar si el número dividido 2 produce el resto. Entonces, vamos a usar un rombito. Y el número mod 2 es igual a 0. Toda la expresión la vamos a agregar acá. Y el número mod 2 es igual a 0. Vamos a tener la alternativa entonces, la verdadera. ¿Qué tendríamos que mostrar en la alternativa entonces? Es par. Es par. La alternativa, si no, es impar. E iríamos al final del algoritmo. Entonces, ya voy a mostrar el cartelito acá. Es más fácil unir. Vamos a mostrar número concatenado con el texto es par. Punto. Este lado, así no, pero es impar. Flechita para la. Entonces, es la verdadera. Y flechita para la alternativa, que es la falsa. El fin siempre lo vamos a dejar bien centrado. Entonces lo que haremos es unir primero acá. Forma. Como la flechita no va hacia arriba, derecho, propiedades, sacamos la punta de la flecha. Solamente va a tener una punta, esta que va al algoritmo. Tiene un principio, un fin y tiene una serie de pasos precisos, definidos y finitos. ¿Alguna preguntita? No, profe. Espacio ya en el grupo. Obviamente, y va a estar en el aula virtual. Imágenes, más. Pero en el grupo de Telegram a veces está más accesible. En el celular a mano principal. Ya les mando ahí. ¿Quedó claro, chicos? Nuestro ejercicio. Sí, profe. Siguiente paso sería implementarlo entonces en un lenguaje de programación. Y ya saben que nosotros por ahora estamos usando Pascal. Veremos bastantes
Varios lenguajes. Vamos a darle un nombre a nuestro programita. Y voy a llamarlo par. Par. Siempre voy a dejar apuntadito el diagrama para usarlo de referencia. Tenemos que seguir esto. Tenemos inicio y fin, begin y end. Recuerden, cada sentencia, incluida la que determina el nombre del programa, se termina con punto y coma. Ya la sentencia final del programa termina con punto. Si se olvidan de eso, no compila. Ya se habrán dado cuenta. Pueden ver, alcanzan a leer la letra, chicos. ¿Está bien el de la fuente? Sí, se ve bastante bien, profe. Sí, se ve. Bien. Sí, profesor. Claro. Tenemos las variables. Voy a definir entonces la única variable que tenemos. Número. De tipo integer. Ya acá en el inicio, entre el inicio y el fin va las sentencias del programa. Vamos a pedir al usuario ese entero, número, punto. La siguiente sentencia lee el número y lo almacena variable que está arriba, número. Si lo guardo ya automáticamente toma los colores. Vamos a darle un poco. Ahí quedó mejor. Acá es la entrada de datos, entonces. A continuación, tenemos que determinar, tenemos que hacer la verificación, la decisión, el desvío de flujo, así que vamos a usar. ¿Cómo se llamaba el sí entonces? En Pascal, ¿cómo se escribía, chicos? ¿Se acuerdan? Pasada. ¿Cómo, profe? Disculpe. ¿Cómo se escribía en Pascal el sí entonces? Para las Sí, palabritas. el sí entonces era, creo que entraba en begin, ¿no? Otra vez. No, if, digo. If, Me fui a otro lado. if, Después se le daba la condición. Con then, entonces. el sí, la condición y la alternativa then. O sea, entonces, que sería el verdadero. Sería este lado la flechita. O delimitamos con end. No es obligatorio eso, chicos, pero si anidamos mucho, sí se hace necesario. Así que vamos a acostumbrarnos a agregarlo. Si no lo agregan, va a funcionar en ese. Pero agregamos begin y end, el if, así no nos perdemos en programas más. Y la alternativa, si no, era, como dijo Euclides, ¿no? Else. Y también le agregaremos el begin end, finalizando con punto y coma. Ese punto y coma ya finaliza todo el bloque del if. Observen que todo el sí está a un nivel de indentación, o sea, un tabulador hacia adentro, pero lo que viene adentro del if
va a estar otro tabulador hacia adentro, otra indentación, otro nivel de indentación. Ya lo veremos. Condición. Ya tenemos la condición determinada de flujo. N, número, mod 2 igual a 0. El mod puede escribir en mayúscula, minúscula, en Pascal es independiente. En Pascal yo voy a poner siempre en minúscula. En el diagrama yo pongo en mayúscula para definirlo, diferenciarlo de las variables, por ejemplo. No hay colores, pero acá vieron que el propio editor lo destaca y lo diferencia. La variable la muestra pálida, ¿sí? Y mod lo muestra en negrita. Pero si quieren, pueden usar minúscula. Si número mod 2 es igual a 0, entonces nivel de indentación hacia adentro, o sea, un tabulador. Observen que hay dos flechitas y mostramos el mensajito. Vamos a usar WriteLine, número concatenado con espacio SPAR punto. Esa entonces es la alternativa. Entonces, alternativa si no, es impar. Y con eso llegamos al fin del programa. Podemos usar lo que hicimos la clase pasada de pausar, ¿no? Entonces, al hacer doble clic ejecutable, nos muestra, nos da tiempo de ver el resultado. Guardamos y les pregunto, ¿se puede ejecutar ya ese código fuente? Hay que No, compilarlo. profe, hay que compilar. Hay que compilarlo primero. Pero hay que compilarlo. Recuerden que compilar es traducir el código, lenguaje de programación, a un lenguaje entendible por la máquina. Navegamos. Escritorio. ¿Cómo van con la terminal, chicos? Yo uso el CMD para compilar, profe. El más básico encima, ¿no? Mejor. Está bien. Está la costumbre. La costumbre. Ese está bastante tuneada, ¿no? Vamos a compilarlo. ¿Cómo yo compilo? Tengo el archivo que tengo que compilar es parimpar.pas. Ese que está con el signo de la tilde es porque está el archivo temporal abierto. Se me muestra. Pero el que tiene que compilar es este de aquí. ¿Cuál era el comando para compilar, para traducir ese código? FPC. FPC Y el nombre del, digamos, del código. y el nombre del archivo. Punto día. Punto día, ¿no? Punto pas. Vos leíste, te engañó acá el autocompletado. No se engañó. Y enter. Sin errores, 18 líneas compiladas. Y vamos acá, podemos ver que se generó el archivo objeto, que es ejecutable en sistemas Unix, y el .exe en sistemas Windows. Hacer doble clic en el .exe, Windows, y acá se ejecuta la ventanita del CE. Ingrese un número. A ver, díganme cualquier número. 6. 6. 6 es par. 17.
Ejecutamos de nuevo. Otro número. 17. 17. 17 es impar. Así que nuestro programita funciona. Voy a pasar el código. Código y les paso la presentación. Nuevos. Hay chicos nuevos, parece. Como somos todos nuevos, si ustedes son nuevos, van a darse cuenta que yo no me doy cuenta si son, porque no conozco a casi nadie. Recién nos estamos conociendo. A Poche. A Poche sí le conocemos. Y acá la ejecución. Así que, ¿tienen dudas? Grupo. Si necesitan ver las clases anteriores, en el aula virtual las tienen. Y si tienen dudas de las clases, pueden preguntar tanto en el aula virtual, que hay una sección ahí de preguntas y respuestas. ¿Sí? Pueden preguntar ahí. Pueden preguntar por el chat privado también. Pero es mejor en el preguntas y respuestas, entonces ya queda de material para todos. Y si yo justo no veo su mensaje, a un compañero que tiene la solución, les puede contestar. Y ya nos queda de material de apoyo. O si no, escriban por privado en Telegram. Y tenemos varios medios, como dijo Andrés, hoy tenemos muchas facilidades. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, estructura condicional simple. ¿Tiene alguna preguntita? No, profe. Clase que viene, vamos a seguir entonces. No voy a dar ahora porque no nos va a dar tiempo. No nos va a dar. Clase que viene seguimos. Miércoles a las 20. Si tiene alguna consulta, alguna pregunta, una duda. ¿Tienen dudas? Consulte. Y si no tienen, nos vamos. Nos vemos el Vale, miércoles. profe. Perfecto. Nos vemos el miércoles. Dejo con... ¿Ustedes tienen inglés ahora o con el profe? Sí, inglés, No, profe. inglés. Son difícil en inglés. Bueno, chicos, niños y niñas, colorín colorado, esta clase se ha finiquitado el miércoles. Cualquier duda, Perfecto, profe. Nos vemos el miércoles. consulte. Muy bien, muy bien. Chau, chau. Dale, profe. Nos Nos vemos. vemos, profe. Chau, profe. Chao, profe.